la membrana, muchas veces se confundían con embarazos monoamnióticos, porque no se veía la membrana, pero la membrana está totalmente pegada a este feto, no tiene vejiga, y por el otro lado hay un feto bastante grande, rubicundo, con una gran piscina, ¿cierto? Con bolsillos amnióticos de más de 8 centímetros, como ven acá, un cordón hiperrotado, un cordón engrosado. Así que definitivamente es típicamente una enfermedad, ¿cierto? Transfusión feto-fetal. A diferencia de este caso, aquí al lado izquierdo tienen la biometría del feto normal, aquí tienen la biometría del feto pequeño, ustedes se dan cuenta de las diferencias. Y estos son casos que uno básicamente lo diagnostica por teléfono, porque el médico me dice, doctor Sepúlveda, le estoy mandando a una paciente con una transfusión feto-fetal para que la evalúe, para que le haga un láser. Bueno, ¿cómo está el feto chico? Se tengo que preguntar, porque el más débil es el feto chico. Ese casi no tiene líquido, me dice, tiene un Doppler muy malo, está creciendo casi un 30 o un 40% de diferencia con el feto mayor. Perfecto. ¿Cómo está el feto grande? Ese sí que está bien, me dice. Ese está perfecto, tiene buen líquido amniótico, buen Doppler y todo perfecto. Buen crecimiento. Le digo, bueno, no es transfusión feto-fetal, porque aquí me falta que el gemelo grande tenga una hipervolemia. ¿Y cómo está la vejiga? Normal. ¿Y cómo está el líquido amniótico? Normal. Entonces le digo, no es una transfusión feto-fetal, eso es una restricción selectiva de este gemelo el pequeño. Y cuando ustedes revisan el líquido amniótico en esta paciente, fíjense, una placenta, un tabique delgado, líquido amniótico absolutamente normal en el feto grande y disminuido en el feto chico, vejigas visibles en ambos dos. Y fíjense que casi invariablemente en esta enfermedad ustedes van a encontrar una inserción normal del cordón, del feto normal, y van a encontrar alteraciones del cordón umbilical en el feto pequeño, ya sea arteria umbilical única, cordón hiperrotado, cordón delgado o inserciones velamentosas. Fíjese la distancia que tiene el cordón de esta inserción a diferencia de este. Y este, por supuesto, tiene el 75% de la masa placentaria, no necesita más y va a llegar a término sin problema. Pero este feto, ¿cierto?, con un 40% de déficit de peso, con alteraciones del Doppler, como que la que estoy mostrando acá, flujo absolutamente ausente las 20, 21 semanas, no tiene ningún pronóstico. Este feto se va a morir. Y como está conectado vascularmente con el otro, posiblemente va a matar a su cogemelo o lo va a dejar secuelado en más de la mitad de los casos. Así que es un problema serio, porque en este momento la única herramienta que yo tengo es adelantar el parto hasta la semana 29 o 30, colocando en alto riesgo de muerte al gemelo normal, y por supuesto 29 semanas con restricción de crecimiento intrauterino también sigue siendo una patología seria, y muchos de estos fetos van a desarrollar enterocolitis necrotizante o problemas secundarios a la prematuridad que también los va a matar. Así que este es un problema relativamente serio. En este caso particular nosotros enviamos a esta paciente a España, al profesor Gratacós, le hizo una cauterización del cordón umbilical, que en el fondo se produce una muerte dirigida y controlada del feto que se va a morir de todas maneras, y este embarazo llegó posteriormente a la semana 36 sin mayores complicaciones. Y para mostrarle algunos de los problemas que uno teóricamente da por hecho y que cree que las sabe todas, de repente la naturaleza le manda a uno algunos casos que son un poco más complejos y que uno se da cuenta que sigue siendo el mismo ignorante de siempre. Que a lo mejor le invitarán a dar una u otra conferencia sobre el tema, pero la ignorancia en uno sigue y tiene que mantener, ¿cierto?, los estudios en estos casos. Aquí me llega una paciente casi a las 22 semanas y fíjense las discordancias de líquido. Es un embarazo monocorial, oligodramnios en uno, polidramnios en otro, vejiga grande, o sea, uno dice, esto es una transfusión feto-fetal, sin lugar a dudas. Este es el gemelo pequeño, fíjense cómo llega a la membrana, líquido amniótico muy disminuido, hiperecogénico, concentrado en comparación con el otro cogemelo. Este es el líquido amniótico del gemelo grande, 9,5, así que tenía todas las indicaciones de transfusión feto-fetal. Diferencias de peso, 530 y 360 gramos. Y cuando uno empieza a revisar la anatomía de este feto, encuentra que el feto chico tenía una holoprosencefalia, fisuras faciales, microcefalia y anomalías cardíacas. Entonces uno dice, bueno, aquí pasa algo con el gemelo 1. El gemelo que está chico porque a lo mejor tiene algún problema más serio. Y revisamos el feto grande, absolutamente normal. Fíjense las fotos bonitas y todo lo demás, etcétera. No tenía ninguna malformación. ¿Y qué es lo que hicimos en ese caso? Le dijimos a la mamá, mira, para ver qué es lo que está pasando, te vamos a hacer una amniocentesis al gemelo A y ver el estudio genético, porque si sale bien ese gemelo que está normal, bueno, nos despreocupamos del otro porque va a salir absolutamente normal el otro. Y curiosamente, fíjense lo que pasó. Nos llegó una
trisomía 13 del gemelo pequeño. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Si son gemelos monocoriales, se supone que los monocoriales son idénticos, y se supone que si son idénticos, uno tiene una trisomía 18, el otro también debería tenerla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese caso? Le dijimos, bueno, puede ser un mosaico, ¿cierto? La placenta a lo mejor tiene cierto grado de mosaicismo, a lo mejor uno de los fetos es 100% anormal y el otro a lo mejor tiene células normales que nos hace verlo bien. Necesitamos hacer el estudio genético también al gemelo que se ve normal. Y le hicimos una amniocentesis al gemelo número 2 a las 23 semanas. ¿Y qué pasó en ese caso? Nos salió, se contaron 100 células absolutamente normales. Entonces viene la cosa, dice, bueno, pero ¿cómo? En los libros me dicen que los gemelos idénticos son monocoriales, los monocoriales son monocigóticos, los monocigóticos son genéticamente idénticos. ¿Qué está pasando en este caso? En realidad uno empieza a quedar, ¿cierto?, con los conocimientos en el límite. Y por supuesto, hay que revisar la literatura y existe una enfermedad que se llama los gemelos monocoriales heterocariotípicos, que en el fondo tienen cariotipos distintos. Y en el fondo lo que ocurre en este caso es que cuando se forma el óvulo con el espermio, viene con una trisomía X, que en este caso era una trisomía 13, y a medida que empieza a haber divisiones celulares hay un secuestro de material y se pierde uno de los cromosomas. Entonces uno de los fetos queda con el complemento 13 y el otro queda con algunas células con el complemento normal. Y afortunadamente esas células caen justo en la masa celular interna, así que el individuo que se forma en ese caso es un gemelo con cariotipo normal. ¿Qué es lo que hicimos para ver si eran idénticos o no? Tomamos las células que nos quedaron de la amniocentesis del gemelo anormal y normal y la mandamos a un estudio de cigosidad, que eso se hace por biología molecular, es muy fácil hacerlo, el mismo estudio que se hace para paternidad, y se estudiaron 17 locus muy específicos del ser humano y todos absolutamente idénticos, o sea, eran hermanos idénticos en los cuales, ¿cierto?, eran monocigóticos y uno de los cuales tenía este problema. Esta es la foto de la placenta para que vean que eran monoamnióticos, no existe corión en el medio. Definitivamente uno de los gemelos, el gemelo pequeño, pesó 1 kilo, se murió, el otro pesó 1 kilo 520 y está absolutamente bien y tiene 7-8 meses de vida. Bien, aquí viene la pregunta. Si yo les muestro esta foto donde se muestra un gemelo monocorial con grandes diferencias en el fenotipo y les pregunto si son idénticos o no. Genéticamente son idénticos, ¿sí o no? Son idénticos, ¿cierto? Si usted hace un estudio de DNA de cigosidad, son absolutamente idénticos porque vienen del mismo óvulo, del mismo espermio fecundado, pero fenotípicamente son muy distintos, pero nadie duda en este momento de que son gemelos absolutamente idénticos. Y nosotros ya nos habíamos topado con un caso similar, en los cuales vimos un embarazo gemelar que también fue referido por una discordancia líquido amniótico importante, en los cuales uno de los gemelos tenía, ¿cierto?, una probosis, una holoprosencefalia, malformaciones cardíacas y renales, etcétera, y 5 o 6 dedos. Y otro gemelo absolutamente normal, que la única alteración era una arteria umbilical única. Y nosotros, lamentablemente, en esa fecha, como no conocíamos el diagnóstico, solo le hicimos estudio genético a este gemelo y salió absolutamente alterado, trisomía 13. Y esta es la placenta, donde hay comunicaciones vasculares, así que definitivamente era un monocorial. Y si hubiéramos tenido el estudio genético de este caso, a lo mejor también hubiéramos podido diagnosticar un embarazo heterocariotípico. Y en la mayor serie, que viene del grupo de Bélgica, de Jan de Prest, publicaron 6 casos que también le llegaron a estas pacientes por discordancia de malformaciones. Y todos tenían anomalías en el ultrasonido. 4 casos eran estaba activado, era síndrome de Turner versus embarazos normales, y 2 casos de trisomía autosómica, 21 y 13. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Que ellos, la única situación que hicieron, que cuando tuvieron malformaciones discordantes, lo que hicieron ellos fue hacer punción en las 2 bolsas. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene un embarazo monocorial, no hay que puncionar una bolsa, hay que puncionar 2 bolsas inmediatas. Y para terminar, otro de los grandes problemas que tenemos, ¿cierto?, es cuando nosotros estamos haciendo ecografías de primer trimestre y encontramos discordancia de anomalías en embarazo monoamniótico. Este es un embarazo monoamniótico en lo cual ustedes se dan cuenta que aparece un gemelo absolutamente anormal con acrania. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Que definitivamente tienen un gemelo normal, tienen otro con acrania, y por supuesto el que tiene acrania, cuando se está estimulando el sistema nervioso central en forma directa, porque golpea la muralla del útero, etcétera, tiene movimientos bruscos,
Y por supuesto, esos movimientos bruscos ayudan mucho más a que este feto tenga compresiones de cordón o estrangulamiento del cordón. Y más encima hacen polidiramnios, donde la movilidad de los fetos es mucho mayor. Así que es un problema relativamente serio. Tenemos 3 casos en que hemos encontrado esta asociación en el primer trimestre y definitivamente uno de esos casos fue enviado a los Estados Unidos para cirugía, se cortó el cordón del gemelo normal, se desenredó y tuvimos un embarazo término, y los otros 2 que no han ido a cirugía intrauterina, los 2 han muerto. Y fíjense, este es el último caso que nos tocó, donde definitivamente ustedes ven en forma categórica de que aparece una placenta muy enredada. Fíjense que curiosamente el gemelo, cuando nosotros vimos este caso, la paciente no tuvo dinero para irse a otro país. En Chile está prohibido el aborto en estos casos. Yo lo presenté a comité de ética y me rechazaron la posibilidad de hacerle una cirugía intrauterina y poder seccionar el cordón del feto anormal. Y me dijeron que cruzara los dedos hasta la semana 32 y que a la semana 32 los operara. Y fíjense lo que ocurrió. Esta paciente llegó a la semana 26 y adivinen qué feto estaba muerto. El sano. Y ustedes analizan, bueno, se murió el sano. Y el sano, fíjense, el cordón mucho más debilucho que el del otro gemelo. Así que llegamos a esta paciente, el único que le quedó vivo era el anencefálico. Imagínense el desastre que existe por mantener estas leyes absolutamente, ¿cierto?, de la época de la Edad Media en nuestros países, porque se le pudo haber hecho el intento. Yo no sé si acaso hubiéramos podido haber hecho la sección exitosa o no de estos casos, hubiéramos podido hacer el intento de salvar la vida del gemelo sano. Así que teóricamente aquí tenemos un caso típico, que yo lo he revisado con el comité de ética, de un caso de omisión de cuidado. Teóricamente el médico no solamente tiene que dar un cuidado a la gente enferma, sino que también cuando comete negligencia importante, cuando omite hacer un tratamiento que puede salvar a otra persona. Si ustedes son médicos y en la calle ven a una persona sangrando por una amputación de pierna por un accidente y ustedes no se paran a hacerle un torniquete, están cometiendo negligencia por omisión de cuidado. Y en este caso yo creo que caracteriza a esta enfermedad, que en este caso se hizo una omisión del cuidado, los cuales, teniendo la tecnología para hacer una oclusión de cordón, una sección y un desenrodamiento de los cordones, se evitó hacerlo. Así que estamos en este momento en discusiones de ese tipo. Pero les quiero recalcar, los embarazos gemelares es una patología de alto riesgo, es enormemente complejo incluso para los especialistas, los que trabajamos en este tema día a día. Lo que recomiendo que en estos grandes centros que se están formando de diagnóstico, de referencia, tienen que tener ojalá un centro o una clínica de gemelos, porque teóricamente el embarazo gemelar por sí solo es un problema enormemente frecuente, y aparte de ser enormemente frecuente, tiene complicaciones que la única manera de aprender el manejo y generar información es, por supuesto, concentrando los casos en centros especializados. Bien, muchas gracias. Un poquito, y me parece que podíamos enfocar la conferencia en la parte de predicción, los nuevos conceptos que existen en predicción y por qué predecir. Tal vez vamos a hacerlo en los siguientes 15 minutos. Para nadie es un secreto que uno de los líderes en el mundo en la investigación de preeclampsia, obviamente han sido muchos centros, el Dr. Bahsibai en el King College, el grupo de Kypros Nicolaides. Pero quiero ser más que una disertación sobre el Doppler, que ya lo hizo Daniel ayer. Quiero disertar el por qué predecir en preeclampsia, por qué sería tan importante, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde nosotros vemos eso tan frecuentemente. ¿Por qué predecir en preeclampsia? ¿Por qué predecir en restricción de crecimiento endouterino? Porque son dos entidades que se parecen mucho y que pueden llegar a ser parecidas. El 5 al 8% de la población general puede verse afectada por preeclampsia. Más o menos está calculado que puede llegar a causar o está causando 160,000 muertes por año, y está asociada a una mortalidad de un 40 a un 80%. En Colombia, en nuestro país, el 42% de las mujeres que hacen preeclampsia tienen riesgo de morirse, y en términos generales aumenta en 5 veces en razones de probabilidad la mortalidad perinatal.
De esta mortalidad, el 10% ocurre antes de la semana 34, estamos hablando de preeclampsias mucho más severas, y el 15% de lo que se denominan los partos iatrogénicos, es decir, todos nos vemos enfrentados a una paciente preeclámptica, algunos grupos no consideran el manejo expectante como tal, y eso de alguna u otra manera está haciéndonos, o algunos grupos, tomar la decisión de desembarazar, y lo que están produciendo son iatrogenias. Cuando uno revisa la diferente literatura en qué significa predecir, predecir significa identificar a la población de alto riesgo para optimizar los cuidados antenatales, disminuyendo la incidencia de complicaciones. Eso es lo que nosotros queremos hacer prediciendo. Pero, ¿será eso suficiente? Les pregunto a ustedes. Y básicamente predecimos para poder aplicar una terapia farmacológica y los suplementos que han demostrado cierto papel en la prevención en la población de alto riesgo en una serie de enfermedades, específicamente con la preeclampsia. Existe una gran pregunta y ¿es posible predecir en preeclampsia? ¿Sirve de algo predecir en preeclampsia? ¿Ha cambiado el curso de la enfermedad predecir en preeclampsia? Grandes grupos en la FMF han investigado y actualmente están en curso la investigación en el primero o segundo trimestre, en el primer trimestre específicamente, y la utilización de los marcadores bioquímicos son muy importantes. Y es por esto que ustedes ven la interrelación entre lo que es el Doppler de arterias uterinas, que sí ha demostrado, y eso está claro. Hay cosas que están claras y que tenemos que hacer en las pacientes, que son el Doppler de arterias uterinas entre la semana 20 y 24, predice la posibilidad de riesgo de restricción de crecimiento intrauterino y de preeclampsia. Eso está claro, no existe discusión, y yo creo que eso no vamos a entrar a probarlo. Pero sí hay una cosa que es bien interesante, y es que la utilización de marcadores bioquímicos aumentan esa probabilidad de predicción, pero aún más nos pueden llegar a identificar las pacientes que pueden hacer un cuadro severo, es decir, de fenómenos de restricción o preeclampsia específicamente de manera temprana, que tal vez son los que hay que identificar y saber qué es lo que vamos a hacer. Traté de hacerles un cuadro que me parece bien interesante, en donde se unen la serie de parámetros de la historia natural de la enfermedad. Cuando uno se enfrenta a una enfermedad, lo que uno quisiera es poder predecir que la mujer va a ser la enfermedad. Pero lo más interesante es saber qué puedo hacer yo para que no haga la enfermedad. Y eso tal vez ha sido la lucha específicamente en la preeclampsia y en la restricción de crecimiento intrauterino. Nosotros estamos trabajando aquí, es decir, antes trabajábamos acá, es decir, donde aparecía la clínica, tratamiento, ¿sí? Y lo que tratábamos de hacer era disminuir las complicaciones maternas y fetales de la mejor manera posible. Pero resulta que hay una manifestación subclínica y prodrómica de las enfermedades. Esto que les voy a hablar es eminentemente epidemiología de una enfermedad que tiene un curso inesperado en algunas ocasiones, pero que sí puede llegar a ser predecida. Si ustedes ven, siempre toda enfermedad da unos marcadores bioquímicos, por lo cual los marcadores bioquímicos toman una gran importancia desde el punto de vista de la aproximación a los fenómenos de falla placentaria, específicamente refiriéndome a la preeclampsia y la restricción de crecimiento uterino. Y existen un fenómeno de actuación desde el punto de vista secundario, es la utilización, entre comillas, en pacientes de riesgo de aspirineta, el calcio, los donadores de óxido nítrico, los antioxidantes e inclusive los antihipertensivos, que se han demostrado o no han demostrado un beneficio como tal en algunos estudios en pacientes de riesgo, pero ya sabemos que no es así. Si ustedes ven este cuadro de abajo para arriba, en donde realmente tenemos que hacer estudios en este momento y sería interesante empezar a hacerlos, es aquí, en donde está la prepatogenia o identificar a las pacientes que pueden tener mayor riesgo de hacer fenómenos de preeclampsia o restricción de crecimiento uterino. La única manera, hablando con nefrólogos y ahora nosotros estamos haciendo un trabajo que empieza por la identificación de pacientes. Yo les contaba que nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos una población cautiva y lo que estamos haciendo es una seroteca donde estamos guardando los sueros de las pacientes con preeclampsia, las que hacen preeclampsia y las que no, y lo que hacemos es identificar la paciente con preeclampsia
que hace la preeclampsia y el control es una paciente exactamente igual, de la misma edad, con las mismas características, y ese suero está guardado, y lo que estamos haciendo es hacer los marcadores en las diferentes edades estacionales. Ya nosotros tenemos identificado que existen momentos en los cuales nosotros podemos predecir, o por lo menos vamos a tener acceso a la paciente, semana 11 y 13,6, para todo lo que nos enseñó Marisa ayer. Semana 20-24, donde las pacientes van al control prenatal para hacer Doppler de arterias uterinas, ecografía de morfología, seguimiento. Semana 30-34, ¿ok? Para la parte final de crecimiento y función placentaria, que son los 3 momentos en los cuales vamos a capturar las pacientes. Pero resulta que también la estamos capturando en lo que se denomina como la prepatogenia, que es antes de que la paciente se embarace o muy temprano en el embarazo. Al guardar esos sueros, lo que nosotros estamos haciendo es guardar todos los sueros de las pacientes, y en el momento que hacen preeclampsia, ya sea una preeclampsia tardía o una preeclampsia temprana por severidad, empezamos a hacer marcadores en las diferentes edades gestacionales para saber cuáles son las alteraciones, inclusive teniendo la realización del Doppler entre la semana 11-14, 20-24 y 30-34. Entonces, acuérdense de este cuadro que lo que trata de mostrarles es eso. Hay algo que ya está estandarizado. No sabemos cuál es la causa de la preeclampsia. Sabemos que la preeclampsia en donde existe es una mala adaptación inmune específica. Hay muchas teorías donde específicamente la mala preparación vascular por los fenómenos en la alteración de una serie de receptores, inclusive que están mezclados inmunológicamente las células natural killer, hacen que ese fenómeno inmunológico produzca una mala adaptación del lecho vascular al embarazo. Eso trae como consecuencia que el daño en la remodelación de las arterias espirales sufra un fenómeno de hipoperfusión placentaria, y eso traiga como consecuencia la manifestación de una serie de marcadores que lógicamente pueden llegar a ser medidos, pero ya está instaurada la enfermedad. Es decir, no podemos hacer nada por devolvernos desde ese punto de vista. Entre esos está el famoso marcador, el SFLT1, y eso se va a manifestar en lo que habíamos hablado, el síndrome de manifestación de las alteraciones vasculares, entre los cuales está la restricción de crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, preeclampsia y muerte intrauterina. Todo básicamente cuando un daño ya está instaurado. Pero si vemos por el otro lado, esto va a aumentar los factores angiogénicos, entre ellos el SFLT1 y la endoglobina. Pero ojo, que por la otra rama, en los grandes estudios que se han realizado, existe un incremento de los fenómenos de apoptosis celular y liberadores de sustancias vasoactivas. No solamente existe un daño desde el punto de vista del daño de remodelación de las arterias espirales, sino el incremento de la apoptosis y la liberación de radicales libres, que van a traer como consecuencia la suma a todo este fenómeno de hipoperfusión placentaria, en donde ese incremento de las actividades y el daño endotelial va a producir el síndrome materno, conocido como una respuesta inflamatoria hipertensiva sistémica, básicamente debido a la respuesta a toda esta serie de fenómenos vasoactivos. Se ha tratado de mezclar muchas teorías que puede estar relacionado en pacientes con síndrome de resistencia periférica a la insulina, fenómenos que hacen fenómenos más agresivos en la preeclampsia, es decir, preeclampsia severa con antecedentes de trombofilias. Pero fíjense que es muy lógico el estudio que liderado o varios liderados por miembros del King College, en donde la remodelación de las arterias espirales y el Doppler de arteria uterina sí puede llegar a predecir el fenómeno. Entonces, existen 3 puntos básicos que me gustaría mencionarles. Existen una serie de factores maternos que pueden llegar o están relacionados con la predisposición a la preeclampsia, y alguna serie de factores que pueden llegar a ser considerados como protectores. Dentro de los estudios genéticos existe, y es claro que existe una tendencia familiar, el hecho de que haya pacientes dentro de la familia de una madre que tenga un embarazo la hace de un mayor riesgo de tener alteraciones desde el punto de vista de que se presente la preeclampsia, básicamente relacionados con los brazos cortos de los cromosomas 2 y 4. Existen el rol de otros genes, específicamente la mutación del factor 5 Leiden y todo lo que tiene que ver con las trombofilias, que no vale la pena que nos sentemos a discutir. Este es un
un esquema clásico en donde lo que pretendemos y la idea es convencerlos de la importancia de la predicción del Doppler en los dos estadios más importantes del embarazo, en donde las máximas pruebas que podamos nosotros hacer es la determinación no solamente de malformaciones, alteraciones, sino de los patrones vasculares de ese embarazo en la semana 11-14 y en la semana 20-24. Y este es un esquema que traté de pintarles para que ustedes recuerden que este es un miometrio de una paciente no embarazada, en donde las arterias espirales, arcuatas, derivadas de los fenómenos de la arteria uterina, hacen que haya una conexión en el espacio intervelloso. Cuando existe la irrigación del útero y la placenta en los fenómenos de implantación, este fenómeno hace que las arterias espirales no dejen de ser tortuosas, clásicamente nos lo han descrito, se vuelven rectas, con alto flujo y baja resistencia, lo que implica un fenómeno de adaptación al embarazo de una manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando ese fenómeno no funciona de una manera adecuada? Estas arterias espirales sufren fenómenos de trombosis progresiva que dañan, y eso trae como consecuencia que haya una mala interrelación entre el fenómeno del espacio intervelloso por cada arteria espiral y un fenómeno de trombosis que puede llegar a ser progresivo y que ha sido comprobado desde el punto de vista del fenómeno de apoptosis vascular y apoptosis celular. Entonces, lo que nos está midiendo el Doppler es esa alteración, y en este fenómeno específicamente desde el punto de vista vascular, lo que nos ayuda a predecir. Y los marcadores, porque lo que está sufriendo realmente la placenta es un daño endotelial, pues nos van a servir de una manera importante para poder predecir. Esto hace que los fenómenos vasodilatadores por sustancias como el óxido nítrico, las endotelinas, pues no se produzcan de una manera adecuada y el fenómeno de vasoconstricción predomine. Generalmente, un fenómeno que termina de producirse, que fue publicado en el año de 1995, hacia el final de la etapa de la segunda invasión trofoblástica, es que las ramas y los vasos fetales, por el fenómeno de adaptación inmunológica, producen una protección desde el punto de vista vascular, lo que impide el daño del endotelio. Si esa transformación falla, la arteria espiral en el miometrio, específicamente en la preeclampsia, produce un aumento de la redistribución circulatoria, y esas vellosidades en vez se vuelven fibróticas, hay pocas ramificaciones de las vellosidades. Existen trabajos publicados en el British Journal en el año 1985, donde de verdad es magistral cómo hacen la disección de las arterias espirales y los fenómenos de ramificación y cómo son comprobados. Este es un esquema clásico en donde está comprobado que la enfermedad mediada por la placenta, es decir, en este caso, la trombosis de las arterias, produce aumentos en los fenómenos de preeclampsia, restricción, parto pretérmino y abrupción. Y son diferentes manifestaciones desde el punto de vista vascular de las alteraciones en los fenómenos de implantación placentaria. Entonces, ¿qué sucede finalmente como para redondear esta parte? En el año 2000, el grupo de Redman trata de hacer una comparación en todos los fenómenos que se encuentran alterados en la preeclampsia. Por eso es tan importante, y me van a entender por qué estamos tan obsesionados y estoy tan obsesionado con el predecir, más allá de saber si una paciente va a tener preeclampsia, sino qué factor es el que está produciendo esa alteración. En un embarazo normal, lo que sucede de manera secuencial es que cuando existe la liberación de los desechos del trofoblasto por fenómenos de apoptosis hacia el final del embarazo, hay activación del endotelio y existe una respuesta inflamatoria sistémica. Eso es una situación normal hacia el final del embarazo. Todos sabemos cómo la placenta disminuye su función, pero hay liberación de sustancias inflamatorias que la madre puede controlar. En cambio, en la preeclampsia no es así. Eso quiere decir que de alguna u otra manera los factores inflamatorios se producen en un embarazo normal, pero la madre no los puede tolerar, y es claro que existe un aumento de la susceptibilidad y sumado a una alteración desde el punto de vista vascular, relación y correlación que resulta ser fatal tanto para la madre como para el feto. Así que nace la famosa teoría endotelial de la preeclampsia, en donde entra, y tiene mucha lógica lo que hicieron en la FMF, en donde dicen, si existe una teoría endotelial, pues vamos a
a tratar de determinar cuáles son los marcadores bioquímicos en los cuales se tienen una manifestación de manera temprana y podemos predecir una mala adaptabilidad desde el punto de vista placentario. Una situación es la bioquímica y la otra situación es la parte vascular, que van de la mano, pero de manera paralela y separada. Si existe una disfunción endotelial, es producido por un factor de alteración placentaria que va a traer como consecuencia activación de la agregación placentaria, liberación de factores de la coagulación y unos fenómenos de vasoconstricción por liberación de sustancias vasoconstrictoras. Eso hace que clásicamente se hayan descrito el desbalance entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Pero lo más interesante es que todo tiene un origen, y el origen es que hay una isquemia placentaria. Es decir, antes de que se vuelva isquémico el feto,